La norma 251 es obligatoria para todas las personas físicas y morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados al consumidor de territorio nacional. Esta norma oficial mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para todas las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados al consumo en territorio nacional. De esta manera, en ella se especifican los requerimientos mínimos de buenas prácticas de higiene que se deben de cumplir. Esta norma es útil para tanto las fábricas de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, establecimientos de servicios de alimentos o bebidas y establecimientos de expendio. La norma 251 incluye, por lo tanto, requisitos en instalaciones y áreas. Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben ser de fácil limpieza sin grietas o roturas. Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben estar provistas de protección para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas, excepto puertas y ventanas que se encuentren en el área de atención al cliente. Deben evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc. pasen por encima de tanques y áreas de producción o elaboración donde el producto sin envase esté expuesto. En donde existan deben mantenerse en buenas condiciones de mantenimiento y limpios. Equipos y utensilios. Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre ellos mismos, la pared, el techo y el piso permita su limpieza y desinfección. El equipo y los utensilios empleados en las áreas en donde se manipulan directamente materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar y que pueden entrar en contacto con ellos deben ser lisos y lavables sin roturas. Las materias primas que pueden entrar en contacto directo con alimentos, bebidas, suplementos alimenticios o sus materias se deben lavar y desinfectar adecuadamente. En los equipos de refrigeración y congelación se debe evitar la acumulación de agua. Los equipos de refrigeración y congelación deben contar con un termómetro o con un dispositivo de registro de temperatura en buenas condiciones de funcionamiento y colocado en un lugar accesible para su monitoreo. Servicios. Debe disponer de agua potable así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. Los tinacos para almacenamiento de agua deben estar protegidos contra la contaminación, corrosión y permanecer tapados. Solo se podrá abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y verificación siempre y cuando no exista riesgo de contaminación del agua. Las paredes internas de los tinacos deben ser lisas. En caso de contar con respiradero, este debe tener un filtro o trampas o cualquier otro mecanismo que impida la contaminación del agua. El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, sistema contra incendios y otros propósitos similares que no estén en contacto directo con la materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, debe transportarse por tuberías completamente separadas e identificadas sin que haya ninguna conexión transversal ni de retroceso con las tuberías que conducen de agua potable. Para evitar plagas provenientes del drenaje, este deberá estar provisto con trampas contra olores y coladeras o canaletas con rejillas, las cuales deben mantenerse libres de basura sin estancamientos y en buen estado. Cuando los drenajes no permitan el uso de estos dispositivos, se deberá establecer otras medidas que cumplen con la misma finalidad. Los establecimientos deben disponer de un sistema de evacuación de efluentes o aguas residuales, el cual debe estar libre de reflujos, fugas, residuos, desechos y fauna nociva. Cuando se requiera, los drenajes deben estar provistos de trampas de grasa. Los baños deben contar con separaciones físicas completas, no tener comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración.
La ventilación debe evitar el calor y condensación de vapores excesivos, así como la acumulación de humo y polvo. Si se cuenta con instalaciones de aire acondicionado, se debe evitar que las tuberías y techos provoquen goteos sobre las áreas donde las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios estén expuestos. Se debe contar con iluminación que permita la realización de las operaciones de manera higiénica. Los focos y lámparas que puedan contaminar alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar, en caso de rotura o estallido, deben contar con protección o ser de material que impida su astillamiento. Almacenamiento. Las condiciones de almacenamiento deben de ser adecuadas al tipo de materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que se maneje. Debe de contar con controles que prevengan la contaminación de productos. El almacenamiento de detergente y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas se debe hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenamiento de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los recipientes, frascos, botes, bolsas, detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas deben estar cerrados e identificados. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben colocarse en unas mesas, estivas, tarimas, anaqueles, estructura o cualquier superficie limpia que evite su contaminación. La colocación de materias primas, alimento, bebida o suplementos alimenticios se debe hacer de tal manera que permita la circulación del aire. La estiba de productos debe realizarse evitando el rompimiento y exudación de empaques y envolturas. Los implementos o utensilios tales como escobas, trapeadores, recogedores, fibras y cualquier otro para la limpieza del establecimiento deben almacenarse en un lugar específico de tal manera que evite la contaminación de las materias primas, los alimentos, bebidas o suplementos. Control de operaciones. Los establecimientos pueden instrumentar un sistema HACCP. En su caso se puede tomar como guía del apéndice A que presenta esta norma. Cuando la norma oficial mexicana correspondiente al producto que se presenta en el establecimiento lo establezca, su instrumentación será obligatoria. Los equipos de refrigeración deberán mantener una temperatura máxima de 7 grados centígrados. Los equipos de congelación se deben mantener a una temperatura que permita la congelación del producto. Se debe evitar la contaminación cruzada de la materia prima. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios procesados no deben de estar en contacto directo con los procesados, aun cuando requieran de las mismas condiciones, temperatura, humedad o de conservación. Los establecimientos periódicamente deben dar salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de especificaciones. Control de manipulaciones. Establecimientos que preparen o elaboren alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deberán inspeccionar o calificar sus materias primas e insumos antes de producción o elaboración del producto. No utilizar materias primas que ostenten fecha de caducidad vencida. Tener identificadas sus materias primas excepto aquellas cuya identificación sea evidente. Separar y eliminar del lugar las materias primas que evidentemente no sean aptas a fin de evitar el mal uso o contaminación y adulteraciones. Cuando aplique las materias primas deben mantenerse en envases cerrados para evitar su posible contaminación. No aceptar materia prima cuando el envase no garantiza su integridad. No aceptar materia prima. Control de materia prima. A continuación se presenta una tabla sobre las características para la aceptación o el rechazo de la materia prima. Control de envasado. Los envases y recipientes que entran en contacto directo con la materia prima, alimento, bebida o suplemento alimenticio se deben almacenar protegidos de polvo, lluvia, fauna nociva y materias extrañas. Se debe asegurar que los envases se encuentren limpios o en su caso desinfectados y en buen estado antes de su uso. Los materiales de envase primarios deben ser inocuos y proteger al producto de cualquier tipo de contaminación o daño al exterior. Los materiales de empaque y envases de materias primas no deben utilizarse para fines diferentes a los que fueron destinados originalmente, a menos que se eliminen las etiquetas, las leyendas y se habilite el nuevo uso en forma correcta. Los recipientes o envases vacíos que contuvieron medicamentos, plaguicidas, agentes de limpieza, agentes de desinfección o cualquier sustancia tóxica no deben ser reutilizados para alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y deben ser dispuestos de tal manera que no sean un riesgo de contaminación a las materias primas, productos y materiales del empaque. Control del agua en contacto con alimentos. El agua que esté en contacto directo con los alimentos y materias primas
superficies en contacto con el mismo envase primario o aquella que para elaboración de hielo debe de ser potable y cumplir con los límites posibles de cloro residual libre y los organismos coliformes totales y fecales establecidos en la modificación de la norma 127. En caso de que no se cuente con documentación que demuestre el cumplimiento del punto anterior, se deberá utilizar una fuente alterna o tomar las medidas necesarias para hacerla potable antes de añadirla a los alimentos. El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios no deben contener ninguna sustancia que pueda representar riesgo a la salud o contaminación del producto. Mantenimiento. Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. Después del mantenimiento o reparación del equipo se deben inspeccionar con el fin de eliminar residuos de los materiales empleados para dicho objetivo. Al lubricar los equipos se debe evitar la contaminación de los productos que se procesan. Se deben emplear lubricantes grado alimenticio en equipos o partes que estén en contacto directo con el producto. Las instalaciones y mobiliario deben mantenerse limpio. Las uniones a la superficie de piso o paredes recubiertas con materiales no continuos en las áreas de producción o elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios debe permitir su limpieza. Los baños deben de estar limpios y desinfectados y no deben utilizarse como bodega o para fines distintos de los que están destinados. Los agentes de limpieza para equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Los agentes de desinfección para equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones. La limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades del proceso y la producción que se trate. El equipo y los utensilios deben limpiarse de acuerdo a las necesidades específicas del proceso y producto que sea a tratarse. Control de plagas. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento, incluyendo el transporte de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. No se debe permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro de la área de producción o elaboración de productos. Se debe tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y de esta forma limitar el uso de plaguicidas. Debe evitarse que en los patios de establecimiento existan condiciones que puedan ocasionar contaminación del producto y proliferación de las plagas, tales como equipo de sudo, desperdicios y chatarra, maleza o hierbas. Los drenajes deben tener cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado o áreas extremas. En las áreas del proceso no deben encontrarse evidencia de la presencia de plagas o fauna nociva. Cada establecimiento debe tener un sistema o un plan para el control de plagas y erradicación de fauna nociva. Manejo de residuos. Se deberán adoptar medidas para la remoción periódica y el almacenamiento de residuos. Los residuos generados durante la producción o elaboración deberán retirarse de las áreas operativas cada vez que sea necesario o por lo menos una vez al día. Se debe contar con recipientes identificados y con tapa para los residuos. Salud e higiene del personal. Debe de excluirse de cualquier operación en el que pueda contaminar el producto a cualquier personal que presente signos de enfermedad. El personal debe presentarse aseado al área de trabajo con ropa y calzado limpios. Al iniciar la jornada de trabajo, la ropa de trabajo debe estar limpia e íntegra. Al inicio de las labores, al regresar de cada ausencia y en cualquier momento, cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas, todas las personas se las debe de limpiar. Si se emplean guantes, estos deben mantenerse limpios e íntegros. La ropa y objetos personales deberán guardarse fuera de las áreas de producción o elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. No se permite fumar, comer, beber, escupir o mascar en las áreas donde se entra en contacto directo con los alimentos. Transporte. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deberán ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de la contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos o bioquímicos durante el transporte. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que requieran refrigeración o congelación deberán transportarse de tal forma que mantengan las temperaturas específicas o recomendadas por el fabricante productor. Los vehículos deben estar limpios para evitar la contaminación de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Capacitación. Todo el personal que opere en las áreas de producción o elaboración debe capacitarse en las buenas prácticas de higiene por lo menos una vez al año. Documentación y registros. Se debe llevar un preciso conteo de documentos y recibos para el buen manejo de estos alimentos. Información sobre el producto.
Es necesario que el producto contenga toda la información nutrimental de acuerdo con las normas. Y retiro de mercancía.